buenos días, hermanos. Sean bienvenidos al encuentro con el Señor. Hoy, domingo 23, en el cual celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús, Corpus Christi. Intenciones para este día. En honor a la Virgen de Alto Vista, por la protección de nuestro amado país, Aruba. A Dios Padre, por la bendición del Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todo el clero católico. En honor a Santa Rita de Casia, por la intercesión para un matrimonio. En honor a San Judas Tadeo, por agradecimiento. En honor a la Virgen del Carmen, por la conversión, paz y unión de la familia Quitián, Murcia. En honor a Jesús misericordioso y a la Virgen milagrosa por agradecimiento. Para Nelly Nava en su cumpleaños. En agradecimiento por el nacimiento de Ashley Durán Silva. A la Santísima Trinidad y a la Virgen María por la salud de Jacobo, por un año más de vida de Adriana Ospina, por la paz de Colombia y por todos los damnificados por la inclemencia de la naturaleza. En honor a la Santísima Trinidad, por el cumpleaños de Jacqueline Cadena. Al Señor de la Misericordia, por el retiro espiritual de Jacqueline Cadena y la conversión de Richard Bedoya. En agradecimiento a la Santísima Trinidad por un año más de vida y por la salud de Lina y Carlos en su cumpleaños. A la Santísima Trinidad, por todas las bendiciones recibidas y pidiendo la protección a la Santísima Virgen María y por la sanación espiritual para Iliana Bajaño y toda su familia. Por el descanso de las almas de la familia Bautista Sarmiento y Murcia Quintero, por Vidal Belandia, recordando un año de fallecimiento. Por el descanso eterno de Miguel José Pérez y Amelia Pérez Iturbe. Por el eterno descanso de Carmen Caro de Vega, a un año de su partida. Yamil Velasco, Las Prillas, por 3 años de fallecido. Elvira Velasco, Las a un año de fallecimiento. Por el descanso de las almas del purgatorio, especialmente de Onofre Junior, Alarcón y toda la familia Alarcón. Por el descanso eterno de Antonio Paniagua Rodríguez, que Dios lo tenga en su eterno descanso. Por el alma de una chica que lamentablemente se suicidó ayer. Por nuestros parroquianos que recientemente nos dejaron en la fe. Mario Gilberto Weller. Franz Julius Dudu. Adonis Hernández Hert. Heide Aloisio Marcolino Gispi. Franken María Teresita de Cuba Arens. Angelina Lorena Cita Trump. Hoy celebramos una fiesta muy especial. Es la fiesta del Corpus Christi, la presencia de Jesús en la Eucaristía, que se nos ha dejado como memorial de su muerte y como alimento espiritual para cada uno de nosotros. Hermanos, como invitados a esta fiesta, preparémonos para comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús, ya que este es el alimento que necesitamos para seguir avanzando por el camino de la fidelidad a Jesucristo. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos al sacerdote.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ustedes hermanos, que se creen mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego siempre a los ángeles y a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Mi Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. A las almas puras de voluntad, todas las alturas tiene la tierra clara. A las almas puras de voluntad, decimos, Señor, te adoramos por tu inmensa gloria. Gracias te damos, ante los cielos, Señor poderoso, y a su Hijo gloria a las alturas, en la tierra a las almas puras de voluntad. Glorias las alturas, en la tierra a las almas puras de voluntad. A todo el mundo, ten piedad de nosotros, escucha la súplica, que estás sentada a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, alturas, en la tierra a las almas puras de tu voluntad. Gloria a las alturas, en la tierra a las almas puras de la voluntad.
Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el pan y el vino por el sacerdote Melquisedec, la Iglesia ve el anuncio de la Eucaristía proclamada por Cristo. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham de parte del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote para siempre. Esto dicho, el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha. Yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío. El día en que naciste en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Hoy volvemos a leer la lectura que se proclamó en la misa de la última cena del Señor, el Jueves Santo. Y San Pablo nos narra la institución de la Eucaristía. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes coman de este pan y beban de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios.
soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5.000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupo como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todo y se saciaron. Y de lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Así como escuchamos al principio de empezar la fiesta, hoy sí estamos celebrando la solemnidad del cuerpo de Cristo, aunque nosotros lo conocemos por su nombre en latín, Corpus Christi. Y se llama así porque es el cuerpo de Cristo, el pan consagrado, Jesús hecho Eucaristía, el que va a recorrer nuestras calles hoy a la tarde, después de 5 horas, porque a las 5 tendremos la Eucaristía, la Santa Misa, y después vamos a manifestar nuestra fe con el Santísimo, acompañado por todos nosotros y de manera especial por estos niños y niñas que han recibido la primera comunión. Comulgar el cuerpo de Cristo es lo que hacemos cada vez que venimos a la Eucaristía, pero no es simplemente un alimento físico, sino que es algo más.
El cuerpo de Cristo nos hace vivir a nosotros como, diría San Pablo, como un solo cuerpo. Por eso, a ese momento le llamamos comunión, porque ese es el efecto que produce en nosotros. Cuando comulgamos, participamos de la comunión en un doble sentido. Por un lado, entramos en comunión con Dios, con Jesucristo, que ha entregado su vida por nuestra salvación y que se queda entre nosotros para siempre, convertido en alimento para nuestra vida eterna, vida verdadera. Y por otro, generamos entre nosotros vínculos de comunión, lazos de fraternidad, ya que nos une una misma fe, un mismo alimento, un mismo Dios Padre, que nos hace hermanos de todas las personas, más allá de los lazos de la sangre. Esta comunión llevada a nuestra vida de cada día hace crecer una humanidad nueva, la humanidad de la comunión. La comunidad de Corinto, a la que va dirigida la segunda lectura, era una comunidad en la que había grandes diferencias sociales, económicas, y estas se dejaban notar también en la Eucaristía. Por eso Pablo les recuerda y nos recuerda también a nosotros que celebrar la Eucaristía en comunión con Jesús solo es posible cuando hay verdadera comunión entre nosotros. De manera especial con los más pobres, con los que más la necesitan. Una comunión que se convierte en respeto, cercanía, comprensión, misericordia, fe, ilusión, alegría, esperanza, amor y fraternidad. Estos valores llevados a nuestra vida de cada día y puestos en práctica con todas las personas. El segundo aspecto importante de comulgar es a quien recibimos. La respuesta es que recibimos al mismo Jesucristo hecho pan, porque el pan es expresión de nuestro trabajo, esfuerzo, sudor y lágrimas para transformar nuestro mundo al servicio del amor. ¿Y qué mejor razón hay para levantarnos cada mañana, sino hacer posible la civilización del amor? La razón fundamental por la que queremos vivir la comunión en una humanidad renovada y con unos valores concretos es el amor. Y no cualquier amor, sino aquel amor que nos lleve a entregar nuestra vida por los demás, como nos enseñó Jesús hace más de 2000 años, como nos lo sigue enseñando hoy al darnos su propio cuerpo en comunión. Este gesto está en línea de la encarnación. Si por amor el Hijo se hizo carne, ahora por amor se hace pan. Si por amor se hizo pobre, ahora por amor se hace víctima. Si por amor se quedó con nosotros, ahora por amor entra dentro de nosotros. Este amor hecho Eucaristía es el principio de una humanidad nueva, porque pone gracia
en la miseria, perdón en el odio, amor en todo desamor. La Eucaristía, Jesucristo, hecho pan, es el principio de la transformación del universo en la civilización del amor. Nuestra misión como cristianos, como hombres y mujeres nuevos, unidos por los lazos de la comunión del amor, que nos hace reconocernos hermanos unos de otros, esparcir por nuestro mundo semillas de Eucaristía, las migas de ese pan que es Jesucristo. Hoy sacamos a Jesús por nuestras calles. Hoy sacamos al amor de los amores, pero no sale solo. Todos nosotros salimos con Él, habiéndole comulgado antes y sintiéndonos en comunión entre nosotros como signo de fraternidad, de una humanidad nueva. De una nueva civilización del amor. Esto solo es posible comulgando con Él, haciendo nuestro su modo de pensar y de vivir. Como escuchamos Evangelio de hoy, que Jesús dijo, denles ustedes de comer. Tuve hambre, me disteis de comer. Yo soy el pan de la vida, el que me come vivirá por mí. De verdad, Jesús es el verdadero pan bajado del cielo, el pan de vida, el pan vivo. Esto es mi cuerpo. Nos recuerda que está entregado por nosotros, que siempre está al lado nuestro. Por eso nosotros tenemos que tener tiempo para el Señor. Todos los domingos nos acercamos para escuchar palabra de Dios, y más que nada nos acercamos a recibir Jesús en nuestro corazón, nuestra alma, porque nosotros solo no podemos hacer nada. Y es cierto, como escuchamos las palabras de Jesús antes de escuchar el Santo Evangelio. Jesús nos decía, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo, nació de María, padeció Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día. Antes de disponer la mesa santa, donde el Señor hará nuevamente presente su tránsito pascual que salva a todos los hombres, elevemos nuestras súplicas a Dios Padre con la plena confianza de ser escuchados. A cada petición respondemos, danos siempre de tu pan, Señor. Siempre pan, Señor. Para que los obispos y presbíteros, cuando presidan la celebración eucarística, vivan tan plenamente identificados con el Señor, que el pueblo vea en ellos la imagen viva de Cristo, que preside a quienes se han reunido en su nombre. Roguemos al Señor. Danos de tu pan, Señor.
para que pronto llegue el día en que todos los cristianos celebremos la Eucaristía en la unidad de una sola iglesia, y todos los hombres de un extremo al otro del mundo ofrezcan el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Roguemos al Señor. Danos Para que los fieles se encuentran a las puertas de la muerte, dejen este mundo llenos de paz y confiando en las promesas del Señor, y fortalecidos con el cuerpo de Cristo, lleguen al reino de la felicidad y de la vida. Roguemos al Señor. danos, Para que el Señor fortalezca constantemente nuestra fe y acreciente nuestro amor, a fin de que adoremos siempre en espíritu y verdad a Cristo, realmente presente en el admirable sacramento de la Eucaristía. Roguemos al Señor. danos. Escucha, Padre Santo, las súplicas de tu familia, reunida para celebrar el sacramento pascual del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, y derrama sobre ella la abundancia del Espíritu Santo para que, por la participación en tus dones, nuestra vida se convierta en una continua acción de gracias, en la que expresión de aquella perfecta alabanza que ha de tributarte toda criatura en el cielo, en la tierra, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, junto con las ofrendas del pan y el vino, presentemos a Dios nuestro agradecimiento en este día de Corpus Christi, por quedarse en la Eucaristía para siempre. Dispongamos nuestro corazón con generosidad para compartir con las necesidades de nuestra parroquia.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concede bondadoso, Señor, a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, santificados místicamente por la oblación de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz. Porque quisiste que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino del retorno a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espirituales para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza ya participamos de la mesa gloriosa de tu reino. Y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, universo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, y que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios.
porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que fuere. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, con San Miguel Arcángel, con San Juan Pablo II y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos,
y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Invitamos a todos los jóvenes y a los niños a subir al altar para que junto con el sacerdote oremos como Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y como hijos de Dios intercambien ahora un signo de la comunión fraterna.
Miren, miren. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del eterno gozo de tu divinidad, que nos anticipa en el tiempo la recepción de tu cuerpo y de tu sangre glorioso, precioso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La Comisión de Fátima, 60 años, invita a todas las familias de nuestra parroquia para asistir a un santo sacrificio de misa el domingo 30 de junio, que llevará una bendición especial. Y a la vez quiere recordarle a los parroquianos que este mismo día estaremos celebrando el Domingo de la Familia con una feria gastronómica y otras actividades de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Tendremos platos de comidas típicas de 6 países. También tendremos venta de bolos. Habrá música, bailes culturales y muchas cosas más para disfrutar en familia aquí delante de la iglesia. Hoy domingo 23 de junio, como ya sabemos, estamos celebrando la fiesta de Corpus Christi y la parroquia, como de costumbre, a las 5 de la tarde quiere invitarnos a una santa misa y después de la santa misa saldremos en procesión con el Santísimo. Parroquianos y el pueblo de Aruba en general quedan cordialmente invitados a participar de la procesión. El viernes 28 de junio celebraremos la fiesta de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús a las 7 de la noche con una celebración de Santa Misa con canto litúrgico de los vespers y después al finalizar habrá una bendición especial con la exposición del Santísimo. El grupo de oración Beato Bronislao Marquius invita a todos los devotos a participar de una oración el domingo 30 de junio a las 5:15 de la tarde, aquí en la iglesia. Vamos a unirnos en oración para interceder ante Dios Padre por todas las personas que se encuentran sumidas en uno o más vicios. Los catequistas de la confirmación quieren recordarle a los padres y a los jóvenes que se están preparando que el domingo 30 de junio es el último domingo del mes y es un día de misa en familia. Se espera que los jóvenes estén aquí no más tardar que las 5:45 de la tarde delante de la iglesia para entrar junto con el sacerdote en procesión. La participación de la Santa Misa es obligatoria. El lunes 24 de junio celebraremos la solemnidad de San Juan Bautista con una celebración de Santa Misa a las 7 de la noche. El señor Darío para venir aquí delante de las dos Marianas. Buenos días, hermanos y hermanas. En nombre del Movimiento Lazos de Amor Mariano en Aruba, quería invitarles yo a todos ustedes para el retiro de niños, que se va a hacer el próximo 28, 29 y 30 de junio en Blue Army, San Nicolás. Es una invitación muy especial porque el retiro de conversión es nada más y nada menos que un encuentro personal con Dios, un encuentro con Él muy hermoso y muy lindo. Los invito porque yo mismo formé parte de un retiro de conversión, no de niños, sino de los adultos, y fue un cambio grande en mi vida.
Entonces para estos niños es aún más importante. ¿Por qué? Porque si podemos ver cómo la situación hoy en día está, cuán poco amor hay en nuestra sociedad, debemos ayudar a estos niños para que crezcan fortificados en la fe, para que crezcan con Dios en el corazón, para que así en un futuro todo sea aún mejor y no cometan los mismos errores que cometemos nosotros. Así que yo los invito de todo corazón para que si tienen hijos, hermanos, familiares o amigos, que puedan invitar a esos niños para que puedan formar parte de este retiro y puedan acercarse a Dios aún más y con todo el corazón. El retiro es el 28, el 29, el 30 de junio para niños de 7 a 13 años y todos están invitados. Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Invitamos a todos los cumpleañeros a pasar adelante. El Señor esté con todos ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Ilumine su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Vuelva a ustedes su sublemente y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. San Miguel Arcángel, humildemente te lo clamo. Tu Miguel Arcángel, príncipe del ejército celestial, poder y poder. Y a todos los demás espíritus que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Podemos ir en paz.